Hola, hola, color, diseño y tres pulseras que están preciosas. Mira, estas pulseras están combinando diferentes tipos de materiales, colores y técnicas. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y espero que disfrutes mucho aprendiendo en el día de hoy. Y recuerda que para quitar las letras que aparecen durante todo este video, haces clic en la opción subtítulos o de las dos Cs que aparece en la pantalla del video. Así de fácil lo puedes quitar. Ahora sí, comencemos. Idea número 1. Pulsera de hilo con una gran variedad de colores, materiales y texturas. Usaré hilo de 0.8 milímetros. Puedes utilizar hilo chino, coreano o taiwanés, el de tu preferencia. Tomo dos hebras de 60 centímetros cada una. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, quemo la punta durante algunos segundos con el encendedor y con mis dedos girando hacia arriba, la punta me queda más delgada. Corto aquellas que quedan un poco deformes y me vengo a uno de los extremos de ambas hebras. Aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida entre 7 o también puede ser de 6 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Recuerda que las medidas van a depender del largo total en que quieras dejar la pulsera. Para este diseño voy a utilizar diferentes tipos de cuentas, por ejemplo, mostacillas, fimo, acrílicos y algo también de resina. La idea es que puedas utilizar también materiales que te han quedado de otros proyectos y no sabes qué hacer con ellos. Para iniciar este diseño me voy al extremo de ambas hebras de hilo y a través de las dos voy a comenzar pasando tres mostacillas. Estas son número 6. Voy a elegir en tres colores diferentes, pero recuerda que este es un diseño que vas a poder adaptar a los materiales que más te gusten utilizar o que te hayan quedado de otros proyectos. Voy a llevarlas y unirlas al nudo que había realizado previamente. Y aquí realizo un nudo sencillo, el cual voy a ubicar para que me quede lo más cerca posible a las tres mostacillas que pasé inicialmente. Este nudo también va a ser parte del diseño de la pulsera. Ajusto muy bien este nudo y así estaría ya comenzando mi pulsera. Para continuar me voy a regresar de nuevo a las dos puntas del hilo y a través de ella voy a continuar pasando una cuenta dorada, esta es como en forma de lenteja. Ahora 7 discos de fimo en diferentes colores. Y para finalizar este tramo, nuevamente otra lentejita o esta cuenta dorada. Uno todo a las mostacillas y al nudo y aquí realizo otro nudo sencillo. Muy bien, lo ajusto súper bien, jalando cada hebra de hilo y me regreso de nuevo a las puntas de los hilos. Voy a continuar pasando un cristal, este cristal es número 6 o de 6 milímetros y aquí realizo otro nudo sencillo. Voy a continuar realizando este diseño y este patrón cada que pase algunas cuentas, realizar también un nudo. Ahora voy a continuar pasando tres mostacillas más en otros tres colores diferentes. Como puedes ver, la idea es también tener una gran variedad de materiales. Voy a continuar ahora pasando un ojo, que ese es una figura de ojo en fimo. Y ya aquí estaría llegando a la parte central de la pulsera. En el centro puedes colocar algo que realce el diseño. Yo elegí pasar este corazón que es en resina, que lo tengo hace mucho tiempo. Y este sería ya el centro de mi pulsera. Realizo otro nudo. Igualmente vas a poder elegir también el tamaño para las cuentas que vas a utilizar en este diseño.
Voy a continuar pasando ahora una mostacilla seguida de una cuenta dorada, una letra de acrílico. Voy a separarla con otra cuenta dorada y un corazón de acrílico también. Finalizo con otra cuenta dorada y nuevamente una mostacilla. Como puedes ver, estoy utilizando una gran variedad de materiales, eso sí, combinados lo mejor que se pueda. Perfecto, mira. Así me va quedando el diseño. Voy a realizar aquí nuevamente otro nudo sencillo. Me encanta realizar este tipo de diseños porque te dan la libertad de crear algo con tu estilo. Voy a continuar ahora pasando 3 mostacillas más, combinando estos 3 colores. Si quieres aprender a combinar mejor los colores, aprender de materiales, aprender de proveedores y sobre todo cómo poner el precio a tus accesorios, tengo un curso donde te enseño desde cero incluso a crear tu propia marca, aparte de otros diseños más que vas a aprender con técnicas diferentes. Te voy a compartir toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Continúo pasando un cristal, una cuenta dorada, otro cristal, una cuenta dorada y una figura de acrílico. Realizo otro nudo aquí y ya cada vez estoy más cerca del final de mi pulsera. Aquí termino pasando una última mostacilla y finalizo con un último nudo sencillo. Voy a dejar de largo más o menos esta pulsera entre 13 y 14 centímetros. Pero tú, si la quieres más larga, simplemente comienzas a añadir más cuentas hasta completar el largo que tú quieras. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Entrelazo los hilos de la pulsera, tomo una hebra de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y la ubico sobre los hilos de la misma pulsera. El tutorial detallado y paso a paso de esta técnica de cierre más otras 2 más están aquí abajo en la descripción de este video para que vayas y la aprendas a realizar. Cuando ya esté terminando este nudo lo voy a ajustar como siempre muy bien y aquí ya me queda listo para cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y listo, miren, queda preciosa. Es una combinación de colores, texturas, formas y de verdad que se ve preciosa. Recuerda que las medidas puedes ajustarlas según tú necesites o lo requieras. Este diseño queda con un estilo único. La segunda idea del juego de pulseras. Vamos a florecer con este precioso diseño que lleva una flor en el centro y mostacillas a los lados. Para este hermoso diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros. Puedes elegir el color que sea de tu preferencia. Puede ser hilo chino taiwanés o también coreano. Tomo una hebra de 50 centímetros, la voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Y en este diseño para realizar la flor voy a utilizar 7 mostacillas o shakiras calibradas número 6, un balín de 4 milímetros que va a ser el centro y 2 balines más de 3 milímetros. Voy a iniciar pasando a través de una de las puntas del hilo 4 mostacillas en el color que elegí para mi flor. El balín de 4 milímetros que va a ser el centro. Cuando ya tenga esto así, voy a ubicarlo en todo el centro del hilo. Para hacerlo más fácil, puedes unir ambas puntas del hilo y de esta manera vas a llevar todo ubicándolo en el centro. Cuando ya lo tenga de esta forma, voy a sujetarlo, que las mostacillas me queden hacia arriba y el balín me quede hacia la parte de abajo de donde lo estoy sosteniendo con mis dedos. Lo siguiente que voy a hacer es separar esa primer mostacilla que vemos aquí, sería esta, y la voy a tratar de ubicar un poco separada del resto para facilitar lo que sigue que vamos a hacer.
Mira la forma en que estoy ubicando los hilos a través de mis dedos, te puede servir para que sea más fácil. Tomo el hilo que está ubicado hacia la parte de abajo y lo paso por esta primer mostacilla de arriba hacia abajo. La idea es que quede cruzada. Mira, aquí ya voy sacando bien el hilo completamente. Ahora ya la idea es empezar a jalar ambas hebras del hilo para que se una todo. Y me quedaría así. Ahora voy a acomodarlo de tal forma de que todo el hilo me quede ubicado hacia el lado izquierdo. El banlín voy a tratar de que me quede más bien hacia la parte de abajo y esta hebra de hilo que sale hacia abajo voy a tomarla y a través de ella voy a pasar 3 mostacillas más de color amarillo. Esto es para terminar de pasar lo que van a ser los pétalos de la flor. Los voy a unir a lo que llevo hecho hasta el momento y voy a sujetarlo ya de esta forma. Mira, el hilo hacia el lado izquierdo y aquí tengo las 3 cuentas que acabo de pasar. Muy bien, voy a sujetar este hilo con mi dedo para que sea más fácil y voy a pasar esta punta del hilo por esta mostacilla que ustedes ven aquí. Muy bien, comienzo a jalar completamente. Voy organizando con mis dedos y jalando ambas hebras del hilo. Y listo, miren, aquí ya me queda formada la flor. Ahora, para continuar realizando mi pulsera, voy a pasar un balín, estos son los balines de 3 milímetros en cada uno de los lados de la pulsera. Esta pulsera queda preciosa. Para este diseño también voy a utilizar mostacilla checa o Shakira calibrada número 8. Yo elegí el color blanco, pero los colores puedes elegirlos según tu preferencia. Voy a irme a uno de los extremos de la pulsera y a través de este extremo voy a empezar a pasar las cuentas o las mostacillas de color blanco hasta completar el largo total para esta primera mitad de la pulsera. Tú puedes elegir dejarla del tamaño que lo necesites. Yo por lo general ese tipo de pulseras las voy a dejar entre 13 a 14 centímetros de largo total. Aquí puedes ver, esta me quedó de 14. Me voy ahora para uno de los extremos donde finalicé las últimas cuentas y voy a realizar un nudo sencillo. Con esto ya no se van a salir. Repito lo mismo en el otro lado. Y aquí también realizo el otro nudo. Para darle un mejor acabado me vengo a uno de los extremos y dejando una medida de 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo pero doble. Lo paso otra vez por el agujerito o por el ojal, lo ajusto y listo. Voy a repetir este mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Aquí corto el hilo excedente, quemo y pego. Y listo, miren. Ahora vamos a cerrar la pulsera utilizando la técnica del nudo barril o franciscano, que es el mismo que realizamos con la primer pulsera. Igualmente ustedes pueden elegir cerrarla con la técnica que sea de su preferencia. Recuerda que abajo en la descripción te comparto el tutorial detallado paso a paso de esta técnica que te estoy aquí mostrando, al igual que 2 formas más en que la puedes también realizar. Muy bien, aquí ya termino de ajustar la última parte de este nudo de cierre. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar, siempre aprisionando sobre el mismo nudo. Y listo, aquí ya está terminada la segunda pulsera que va a ser parte de nuestro juego. Preciosa, ¿cierto? Tercer idea, una pulsera de hilo en macramé y llena de mucho color. En este diseño también utilizaré el hilo de 0.8 milímetros. Recuerda, puede ser hilo chino, coreano, taiwanés o el de tu preferencia. Inicio tomando 2 hebras de 50 centímetros cada una. Las uno entre sí, las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas.
Recuerda cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes. Me voy a quedar en uno de los extremos y a través de este voy a pasar una mostacilla o un balín, lo que sea de tu preferencia. Y en el extremo realizo un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien y ya me queda listo para fijar a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros y aquí la doblo por la mitad. Quemo y adelgazo cada una de las puntas. Paso una de las puntas por debajo de los hilos centrales y la ubico en todo el centro. Tomo el hilo del lado derecho y lo paso por encima de los hilos centrales formando una P. El hilo del lado izquierdo lo paso por encima de este y con este mismo hilo me devuelvo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos por este bucle que se forma. Lo jalo muy bien, sosteniendo siempre con mis dedos y lo voy ajustando. Lo uno al nudo que había realizado previamente. El hilo del lado izquierdo lo voy a pasar por encima de los hilos centrales y aquí formo una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos. Por este bucle que se forma comienzo a jalar y lo ajusto muy bien. Repito lo mismo, formo la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por el bucle voy a jalar y ajustarlo. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos, por este bucle que se forma, voy a jalar y ajustar muy bien. Lo repito nuevamente, inicio con el lado derecho y ahora con el lado izquierdo. Así me queda formado un nudo plano completo. En total voy a completar 4 nudos planos completos o más o menos una medida equivalente a 1 centímetro. Muy bien, aquí entonces ya terminé de completar los 4 nudos planos. Voy a medirlo con el metro, evidentemente más o menos 1 centímetro en total. Para este diseño también voy a utilizar mostacilla checa o Shakira calibrada número 8 en diferentes colores. Más adelante les voy a decir el orden en que yo los utilicé. Y recuerden que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Bueno, entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es tomar estas 2 hebras de hilo anudadoras que son con las que he venido realizando el tejido del nudo plano. Voy a tomar las mostacillas y voy a iniciar pasando en cada una de ellas una mostacilla de color dorado. Quiero iniciar mi trabajo con este color de mostacilla y con este mismo color lo voy a finalizar. Las uno al tejido que llevo hasta el momento y aquí de nuevo realizo el nudo plano. Inicio por el lado derecho, como puedes ver el patrón de tejido es exactamente el mismo que ya te he venido explicando. Lo voy ajustando muy bien y listo. Realizo este mismo pero hacia el lado izquierdo. Muy bien. Y aquí entonces ya me quedaría formado un nudo plano completo. Voy a continuar con el segundo color, que sería el color amarillo. Paso nuevamente una mostacilla de cada color en cada una de las hebras del hilo. Las voy a unir a lo que llevo entonces tejido hasta el momento y realizo nuevamente el nudo plano. Inicio por el lado derecho haciendo el mismo patrón que ya te he venido explicando.
y aquí voy a realizarlo al lado izquierdo. Y me queda nuevamente un nudo plano completo. Y ahora voy a continuar con este color que ya voy entrando en la tonalidad del naranja. Y ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar ya el largo total deseado para toda la pulsera. Como puedes ver, vamos a realizar siempre el mismo patrón de tejido. Lo que vamos a ir cambiando es el color de cada una de las mostacillas. Aquí ya voy avanzando y ya más adelante te voy a decir el orden de los colores que yo utilicé. Finalizo nuevamente con dos mostacillas de color dorado, una en cada lado de los hilos y nuevamente con 4 nudos planos completos, que es lo mismo que yo realicé al inicio de la pulsera. Para este diseño quise utilizar un orden en la combinación de los colores, pero tú puedes ajustarlo según sea tu preferencia o lo que quieras. Muy bien, al finalizar ahora simplemente voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Quiero invitarte para que te unas a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Te dejo todos los enlaces abajo en la descripción del video, así como también te dejo toda la información y los enlaces para que conozcas más mis cursos. Muy bien, aquí voy a realizar entonces un nudo sencillo. Este nudo me debe quedar lo más cerca posible a donde finalicé la última parte del tejido. Voy a darle el mismo acabado en el otro lado de la pulsera y aquí les voy a enseñar cómo organicé el orden de los colores. Aquí lo que pueden ver es el amarillo, naranja, el rosado, el morado, el azul, el verde y nuevamente repito los mismos colores. Lo que hice fue ir cambiando la tonalidad de cada uno. Más o menos 13 centímetros de toda la parte tejida. Si ustedes lo quieren hacer más largo, lo pueden hacer. Pueden incluso aumentar 10 centímetros más al hilo. Lo fijo a mi mesa de trabajo nuevamente entrelazando las hebras de hilo de la pulsera para iniciar el tejido del nudo plano nuevamente. Tomo una hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales, inicio por el lado derecho formando la P. Recuerden, abajo en la descripción les comparto el tutorial detallado paso a paso de esta técnica que estoy realizando. Y ahora por el lado izquierdo. Es repetir el mismo patrón de tejido hacia la derecha, hacia la izquierda. En total voy a completar 3 nudos planos completos. Pero si ustedes prefieren, pueden utilizar el tipo de cierre que sea de su preferencia para esta pulsera también. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy, que junto a los otros dos diseños van a formar un juego de pulseras que se ven preciosos, que los van a poder utilizar los tres juntos o cada uno por separado o entre dos, no sé, ya ustedes lo deciden. Lo que sí les puedo asegurar es que se ve precioso. Quiero agradecerte a ti que has llegado hasta esta parte del tutorial por haber tomado de tu valioso tiempo para aprender junto conmigo y recordarte que si aún no te has suscrito lo hagas para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a estar trayendo para ti, además porque es una forma también de apoyar mi trabajo. Gracias, gracias, gracias.